poderoso Dios no hará justicia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así la santa palabra de Dios. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Jehová, toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová, Yahvé, juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hasta aquí la lectura de la sagrada palabra del Señor. En esta porción, estimados hermanos, encontramos el cántico de Ana. En el capítulo primero encontramos la oración de Ana. Y aquí encontramos en esta porción el cántico de Ana. Un cántico profundamente poético, ¿verdad? Profundamente poético. Pero en esta porción, en estas palabras poéticas del cántico de Ana, podemos ver el conocimiento que tenía Ana acerca de Dios, de sus perfecciones, de sus atributos, de sus obras. En este contexto, estimados hermanos, recordemos que el libro de Samuel, al menos los primeros capítulos, están enmarcados en el contexto del período de los jueces. Todos conocemos bien la época de los jueces, un tiempo turbulento en la historia del pueblo de Dios, un tiempo de gran decadencia moral, decadencia espiritual, donde cada cual hacía, dice la Escritura, lo que bien le parecía, donde también escaseaba la palabra de Dios, escaseaba el conocimiento de Dios en medio de Israel. Pero en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta decadencia moral, espiritual, religiosa, encontramos a una mujer piadosa que busca al Señor, a una mujer piadosa que irrumpe en alabanza a Yahvé, al Señor. En este cántico se exalta, Ana exalta la grandeza, el poder, la justicia, soberanía de Dios. En esos versículos se destacan algunas de las perfecciones y atributos de la divinidad. Se presenta a Dios como el santo, el poderoso, el soberano, el juez del universo, el Dios de la providencia, Dios sabio y omnipotente Dios. En esta doxología, donde Ana glorifica, ensalza al Señor, Ana, esta mujer piadosa, expresa su ardiente amor, su ardiente pasión por el Señor. Mi corazón se regocija en Yahvé, se goza profundamente en Dios. Su gozo no es otra cosa que el Señor. Dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Otra traducción dice: mi boca sin temor habla contra mis enemigos. Así lo expresa la Biblia de las Américas. Recordemos, estimados hermanos, estimadas hermanas, que Ana había sufrido mucho por causa de Penina, la cual la irritaba, la cual la despreciaba porque era estéril. Pero el Señor, este Dios que es infinito en bondad, Dios benevolente, Dios misericordioso,
Dios Todopoderoso obró en Ana. Dios libró a Ana de esa condición. Recordemos que la esterilidad en aquella cultura, en aquella época, era algo terrible para una mujer hebrea. Pero, amada Iglesia, en su profunda aflicción, en su profunda desesperación, Yahvé, el Dios de la gloria, atendió ¿a qué? A la oración de Ana. Y Dios no solamente oyó el clamor de Ana, sino que Dios actuó. Dios actuó providencialmente, concediendo a Ana un hijo. Un hijo que fue tremendo en las manos del Señor. El gran profeta Samuel. Dios lo usó poderosamente en aquel periodo. Dice la Escritura, versículo 2, no hay santo como Yahvé. No hay santo como el Señor. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, se nos habla del cántico de Moisés. El cántico de Moisés. Cántico que cantaron, ¿verdad? Después de que el Señor librara a su pueblo del ejército de Faraón, con mano fuerte, con poder, con gloria. Y ahí se expresa en Éxodo capítulo 15, versículo 11, la Escritura expresa que Dios es magnífico en santidad. Hermanos queridos, Dios es magnífico en santidad. El Dios de la Biblia. No nos vamos a cansar de proclamarlo desde este púlpito. El Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero, es santo, santo, santo. Como se dice en Isaías capítulo 6, y en Apocalipsis capítulo 4. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios santo, un Dios santísimo. Vemos que Ana exalta algunos de los atributos, algunas de las perfecciones propias del Señor. Porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio, hermano querido, no hay refugio como el Dios nuestro. La palabra refugio literalmente roca. Esta imagen de roca presenta a Dios como el refugio para su pueblo, el refugio para nosotros. Y ahí os invito al Salmo 18, donde la palabra del Señor dice, Salmo 18:1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermano querido, el Señor es nuestro alto refugio. ¿En quién buscamos refugio? ¿En quién? ¿En los psicólogos? ¿En los médicos? ¿En nuestra economía? ¿En un buen estatus social y económico? Nuestro refugio es el Dios de la gloria. Él es tu refugio. Él es un refugio seguro, verdadero. En las Escrituras se presenta a Dios como esa roca que es refugio, que es seguridad para su pueblo, para nosotros, para ti, estimado hermano, estimada hermana. Y quizás atraviesas momentos difíciles, de angustia, de momentos de dificultad en tu propia experiencia personal, sea cual sea el motivo de tu problema, de tu dificultad. Dios es refugio seguro. Él es roca, refugio, seguridad para ti. En todo momento. Cuando te van bien las cosas y cuando no te van bien. En todo momento y en toda circunstancia. Dios es tu refugio, estimada iglesia. Él es el Dios de todo saber. Él es el Dios de todo saber. La Biblia de Jerusalén, otra traducción dice, Dios de sabiduría es Yahvé. Dios de sabiduría es Yahvé. Hermanos, ensalcemos a este Dios sabio. La sabiduría de Dios es infinita, ¿verdad? Su sabiduría se manifiesta en la creación de cielos y tierra. La creación es tanto un monumento del poder de Dios como un espejo donde podemos ver la sabiduría de este Dios glorioso. El Salmo 104:24 expresa, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La sabiduría de Dios también la vemos reflejada en el plan de redención. Dios en la eternidad planeó salvar al hombre. Y en un momento determinado, en el plan soberano de Dios, vino Cristo a este mundo y murió en esa tremenda, gloriosa cruz del Calvario. Ahí vemos la sabiduría de Dios, en ese plan de redención. Hermanos queridos, ante la sabiduría divina,
ante la sabiduría infinita del Creador. Solo podemos decir, como el apóstol Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Tremenda, es infinita su sabiduría. Este es el Dios en el cual hemos creído. Dios muestra también su sabiduría infinita en su providencia. Dios conduce, guía, no solamente los hilos de la historia para cumplir su plan eterno. El Señor guía tu vida. Hermano y hermana, el Señor guía tu vida. Aún en los momentos más complicados de tu experiencia personal, el Señor, como sabio, como creador, como salvador nuestro, como refugio nuestro, como pastor, como el gran pastor, el buen pastor, guía tus pasos, aún en los momentos más oscuros de nuestra experiencia. Ahí está Dios actuando, no solamente en soberanía, sino en sabiduría. Este es el Dios de la Biblia. Él es el que juzga al hombre. Hermanos queridos, Dios es el que juzga al hombre. Dice la Escritura, a Él toca el pesar las acciones. A Él solo. A Dios toca el pesar las acciones. Él es el que juzga al hombre. Y su juicio, estimada iglesia, es justo. Su juicio es perfecto. Su juicio es infalible. No como el nuestro, ¿verdad? Juzgamos ciertas cosas y nos equivocamos muchas veces. Pero este Dios, ¿verdad?, es la verdad absoluta. Su juicio es perfecto e infalible. Siempre menciono mucho este atributo, pero es que es el tema central de esta. Dios es soberano, estimados hermanos. Él mata y da vida. Dios mata y da vida, dice la Escritura. Él es el dueño absoluto de la vida y la muerte. No la enfermedad. Dios. Dios es el dueño total y absoluto de la vida y la muerte. Versículo 7 dice la Escritura, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Hermanos queridos, Dios empobrece y enriquece, humilla y exalta. Hermanos queridos, todo lo que tienes es de Dios. Es por la pura gracia de Dios, no por tu esfuerzo, no por tu conocimiento. Todo lo que tienes, tus hijos, el techo, la familia, los ingresos que te dan por trabajar, no es el jefe del trabajo, es el Señor, que en su providencia nos da todo lo que necesitamos, tanto físico como espiritual. Él es el proveedor, hermanos. No te atribuyas algo que no es tuyo. Todo es de Dios. Todo es por su gracia, por su misericordia. Él empobrece y enriquece. Lo que tienes le pertenece a Él. Al orgulloso, lo humilla, y al humilde lo exalta. Y esto lo vemos muy claro en la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, en un momento determinado de su gobierno imperial, del imperio neobabilónico, él se ensalzó mucho. Creía que todo lo que había conquistado era por su propia fuerza, por sus propios méritos militares. Pero el Señor lo humilló. Y en un momento determinado, tal como nos narra Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, este rey que gobernaba en aquel contexto prácticamente el mundo antes conocido, Dios lo humilló, y después de ser humillado, Nabucodonosor reconoció que no hay Dios como el Dios de Israel. Reconoció su gobierno absoluto sobre el universo. Reconoció la soberanía, el poder, la majestad del Dios de Israel. Este es el Dios de la Biblia. Humilla al altivo y ensalza al humilde. Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Hermanos, el Dios de la Biblia levanta del polvo al hombre cuando está inmerso en la miseria y lo exalta. Este es el Dios de la Biblia. Y esto me recuerda mucho a lo que nos enseña 1 Corintios. Abra su Biblia sin temor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Notad lo que dice el apóstol San Pablo. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí estábamos todos nosotros, éramos lo vil de este mundo, pero el Señor nos sacó de ese estado de miseria, ¿verdad? Y nos ha colocado en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Nosotros estábamos inmersos en la miseria del pecado, muertos espiritualmente, pero el Dios de la gloria nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Versículo 10 dice la Escritura: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Hermanos queridos, Dios es el juez de toda la tierra. Dios es el juez supremo del universo. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos en Juan capítulo 5, versículo 22, que Dios ha entregado todo el juicio a Cristo, al Hijo. Por tanto, los juicios escatológicos los va a dirigir, los va a presidir Jesucristo. Él es el juez supremo. Él es el juez del universo. Hermanos queridos, vivos, muertos, creyentes, incrédulos, grandes, pequeños, todos los seres humanos compareceremos ante el juez del universo, ante Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto debe llevarnos, hermanos queridos, Iglesia de Cristo, debe llevarnos a vivir en santidad, a no malgastar el tiempo, a poner a Cristo como el todo de nuestra vida, en el primer lugar, porque un día daremos cuenta delante del Señor. Es cierto que el Señor no nos va a condenar, no es un juicio para condenar, pero sí dice la Escritura que daremos cuenta, aún de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. Esto debe llevarnos a vivir una vida de temor reverente del Señor, a vivir en santidad, a vivir únicamente para la gloria de Dios. Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra Mesías, ungido. Es una referencia, en su contexto inmediato, es una referencia al rey David. Pero hermanos, todos sabemos bien que David es un tipo del Mesías, tipo de Cristo. Y esto apunta, este ungido apunta, señala a Jesucristo, el ungido de Dios, el Mesías, Mesías de Dios. Este Mesías, este Cristo, vino en su primera venida para salvar al hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero vendrá otra vez, Iglesia del Señor, vendrá otra vez con poder y gloria para aplastar a los impíos y para reinar 1000 años, cumpliendo las promesas hechas a Israel. Y Dios va a juzgar, el Mesías va a juzgar con vara de hierro a las naciones. Salmo 2, Apocalipsis 19. Ahora, la alabanza de Ana, vamos terminando, la alabanza de Ana es una reacción a la respuesta de Dios a su oración. Ana oró al Señor, derramó su alma delante del Señor, y el Dios de la misericordia atendió, concedió la petición de su corazón. Y Ana alaba, glorifica, ensalza a este Dios admirable. El tema de la alabanza es su confianza en Dios. El tema es Ana confiando en el Señor. Y haciendo una aplicación práctica para nosotros hoy, aquí vemos, hermanos queridos, que los atributos de Dios, sus perfecciones como su soberanía, su omnipotencia, su santidad, debe llevarnos, debe impulsar a su Iglesia, a cada uno de nosotros, a glorificar a Dios, a honrar a Dios. Cuando Nabucodonosor reconoció el poder de Dios, exaltó su nombre en Daniel 4. En Apocalipsis capítulo 4, los seres angelicales dan gloria, alabanza y honor a aquel que es santo, santo, santo. Estos atributos de Dios, estas perfecciones divinas, deben impulsar a su Iglesia, a cada uno de nosotros, a glorificar a este Dios, a glorificar su santidad, su majestad, su poder, su misericordia, su justicia, como hacen los ángeles también en el libro de Apocalipsis. Tal gloria
aquel que vive por los siglos de los siglos. Vemos también en esta porción de la Escritura que Ana viene ante el Señor en alabanza, con acción de gracias, por lo que ha hecho Dios en su vida, por las ricas bendiciones que Dios derramó sobre esta mujer. Hermanos queridos, nosotros hoy pensemos en todo lo que hemos recibido por pura gracia. Haz memoria. Muchas cosas. Pero lo más preciado, hemos recibido la vida eterna, el don de la salvación, el perdón de todos nuestros pecados y una esperanza de gloria en Cristo Jesús, del fango del pecado y la condenación al estar con Cristo en los lugares celestiales. Y para concluir, estimados hermanos, en tiempos de aflicción, imitemos esta actitud de Ana, vengamos en oración ante este Dios sublime. ¿Sufres? ¿Atraviesas momentos difíciles? ¿Qué tenemos que hacer, amada iglesia? Venir en oración ante el Dios de la gracia. En tiempos difíciles confiemos en este Dios que tiene el control total y absoluto de todas las cosas. Dios tiene todas las cosas bajo control. Y a veces queremos nosotros hacer lo que Dios va a hacer. Nosotros no somos soberanos, no somos todopoderosos. Dejemos que Dios obre en el momento preciso, en su perfecta voluntad. Momentos de conflicto difíciles, confiemos en este Dios admirable. Confiemos en este Dios que es roca, que es refugio, que es seguridad para su pueblo. Y concluyo con unas palabras del Salmo 27. Concluyo con el Salmo 27, 5. Un salmo tremendo. Es una porción tremenda del Salmo. Salmo 27, 5. Dice así la Sagrada Escritura: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hermanos queridos, no busquemos otros refugios que son falsos. Dios, Cristo, es refugio para su iglesia. Cristo es refugio para tu alma angustiada. Estimados hermanos, vengamos a los pies de Cristo en esta tarde. Derramemos nuestra alma delante del Cristo de la gloria. Y Él hará. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.